Bueno, buenas tardes para todos los que se han conectado hoy a este Facebook Live de Adiela de Lombana y ETEX Colombia. Hoy vamos a hablar acerca de confort térmico en cubiertas Proteja. Yo soy Daniel Orozco, ejecutivo comercial de la línea de cubiertas Proteja para la zona occidente de Colombia y voy a estar hoy con ustedes acá en este Facebook Live. Vamos a esperar un momento breve para que se conecten más personas e iniciamos con el Facebook Live. Recuerden que la sección de preguntas va a estar habilitada todo el tiempo, hagan sus preguntas y en la sección de comentarios van a encontrar las instrucciones para entregar al final de este Facebook Live el certificado de asistencia. Esto para que lo tengan muy presente y piden un certificado de asistencia al final. Pedimos disculpas de antemano, nos demoramos un poquito al iniciar, pero tuvimos ahí unos pequeños problemas técnicos. Entonces, vamos a iniciar. De nuevo, buenas tardes para todos. Yo soy Daniel Orozco de ETEX Colombia y bienvenidos hoy a este Facebook Live de Adiela de Lombana y ETEX Colombia acerca de confort térmico en cubiertas Proteja. Listo. Para iniciar, vamos a hablar un poquito de quién es ETEX, quiénes somos nosotros en el mundo. ETEX es una compañía que se encuentra a nivel mundial, fundada en 1905, cuya casa matriz está en Bruselas, en Bélgica. Contamos con 113 fábricas a nivel mundial, más de 100 empresas con presencia en más de 42 países y alrededor de 12.000 colaboradores. Estamos ubicados en Colombia con dos centros fabriles, uno en Cartagena, que es nuestra planta de G-Plaque, donde trabajamos todo el tema de los derivados del yeso, las placas de yeso, temas de formulados, masillas, y en Manizales, nuestra planta de fibrocemento, donde fabricamos nuestras cubiertas Proteja y nuestras placas cementicias Superboard y nuestros tanques Aquavira. Contamos con más de 700 colaboradores en Colombia. Este es ETEX, una empresa pues con mucha trayectoria que respalda cada uno de los productos que ustedes compran de nuestras marcas. Contamos con la planta de fibrocemento más grande de Latinoamérica, ubicada en Manizales, la planta de yeso más moderna de Latinoamérica en Cartagena. ETEX tiene diferentes centros de investigación enfocados a tecnologías de fibrocemento, protección pasiva contra el fuego y tecnologías de yeso y sistemas drywall. Todos nuestros productos están siempre siendo testeados en estos centros de investigación con el fin de tener siempre productos innovadores y de excelente calidad. Contamos con diferentes certificaciones a nivel nacional e internacional y nuestras marcas líderes, que estoy seguro que muchos de ustedes las conocen, Superboard, nuestras placas planas de fibrocemento, nuestra placa de yeso G-Plaque con sus derivados, temas de masillas, yesos proyectados, sistemas de revoque en seco, nuestros sistemas de protección pasiva contra el fuego ProMat y nuestra línea de manejo de agua, nuestra línea ambiental Aquavira, tanques de almacenamiento y sistemas sépticos. Ese es ETEX. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra línea de cubiertas Proteja. Les voy a hablar un poquito de qué somos. Proteja es la marca de la resistencia garantizada. ¿Qué es de resistencia garantizada? Nosotros tenemos un producto resistente a la corrosión y a rayos UV, mayor durabilidad ante climas extremos, y lo comparamos de pronto con otras soluciones metálicas o plásticas que encontramos en el mercado. Todos hemos crecido viendo fibrocemento a nuestro alrededor y son productos que pueden durar 50, 60 años sin ningún problema. Únicos en el mercado con tecnología de cemento reforzado AR3, ya les voy a contar qué es esto, y con 10 años de garantía contra defectos de fabricación. Esos 10 años de garantía no quiere decir que la teja dure 10 años, ¿no? Como les digo, la teja puede durar 50, 60 años, dependiendo pues del mantenimiento y el tipo de ambiente al que esté expuesto, pero pues dura muchísimo tiempo. Todas estas características hacen que una teja Proteja sea la mejor opción costo-beneficio. Ustedes pueden encontrar tejas mucho más económicas, pero pues con unas especificaciones inferiores, o tejas mucho más costosas, ya con unas especificaciones muy superiores, pero un costo muy alto. La teja de fibrocemento sigue siendo y durante mucho tiempo será la mejor relación costo-beneficio, el mejor producto costo-beneficio que encuentren ustedes en el mercado. Les voy a contar un poquito de nuestra tecnología. La tecnología de nuestras tejas ha evolucionado. Nosotros entendemos la primera generación de tejas como estas tejas de asbesto, ¿sí? La segunda generación, las tejas libres de asbesto. Nosotros somos líderes en Colombia en cubiertas 100% libres de asbesto. Desde 2002
todos nuestros productos son 100% libres de asbesto. Llevamos más de 18 años trabajando este tipo de cubiertas amigables. Y hace poco lanzamos la tercera generación, que son las cubiertas de cemento reforzado. Siguen siendo libres de asbesto, pero ahora tienen una nueva tecnología que las hace muy superiores. Esa tecnología es el AR3. El AR3 es una nueva tecnología exclusiva de ETEX introducida en el proceso de fabricación de nuestras tejas. Acá en la parte inferior izquierda ustedes van a encontrar lo que sería una partícula de cemento vista en un microscopio. Tiene muchos espacios separados entre sí, ¿sí? Y aquí en la derecha, en la parte inferior, la parte superior derecha, van a encontrar las mismas partículas de cemento, pero ahora con el refuerzo de AR3. El AR3 lo que hace es rellenar todos esos espacios vacíos entre estas moléculas de cemento, generando un producto mucho más resistente, más durable y más impermeable. ¿Por qué? Porque hace que la mezcla sea más densa y más compacta. Eso es una tecnología, como les digo, exclusiva de ETEX. ¿Qué hace la R3? Llena todos esos espacios vacíos entre las partículas de cemento, reduciendo el tamaño de los poros en la pasta. Para que se hagan una idea de la equivalencia de tamaños, aquí en la izquierda tenemos una persona de 1,80 aproximadamente, que sería una partícula de AR3, y tenemos un edificio de 190 metros o 63 pisos que haría las veces de esta partícula de cemento. Esta es la equivalencia de tamaño más o menos entre una partícula de cemento y una partícula de AR3. Como ven, es algo muy, muy pequeño, por eso puede, como les digo, rellenar todos los espacios vacíos en la partícula de cemento, en la molécula de cemento, mejorando sus propiedades mecánicas. Esto a la larga se traduce en menos postventas para los constructores y en una mejor inversión para el cliente final, porque es un producto que va a tener menos roturas, se va a demorar mucho más tiempo en reemplazar, va a tener una duración mucho mayor. ¿Listo? Esta es la tecnología de nuestras cubiertas Proteja. Nuestro portafolio de cubiertas están las tejas grises, tejas onduladas, Proteja Perfil 5 o Ruralit, un producto pues que es muy conocido en zonas de eje cafetero, en la costa atlántica, en Antioquia, se utiliza mucho en la parte rural. La teja Proteja Perfil 7, que es el perfil tradicional, el que todos conocemos, que tiene la gama de accesorios más amplia, ideal para proyectos residenciales. Y la teja Proteja Perfil 10 o Super Onda, que es un producto que nosotros recomendamos mucho para las grandes obras, ya que pues, nos permite una distancia de apoyos de 2,91, entonces tenemos un ahorro bien interesante en temas de estructura y nos permite tener pendientes menores a nuestras otras dos cubiertas, por lo tanto, pues también vamos a ahorrar un poco en temas de culatas y este tipo de elementos constructivos. En la línea arquitectónica tenemos las tejas moldeadas a mano, la teja Proteja Colonial, que es una teja muy estética, de gran formato, por sus características requiere menos estructura que otras tejas del mercado, es una instalación mucho más rápida, más económica y más liviana que la teja de barro tradicional, con la ventaja de que pues, va a garantizar estanqueidad, a diferencia de una teja de barro que de pronto toque adicionarle un manto, otro tipo de aditamentos. Y nuestra teja Proteja Granada, que es la única cubierta del mercado que no requiere despunte. En otras capacitaciones, en otros Facebook Live les hemos explicado qué es el despunte. ¿Listo? Entonces, esta nos ayuda a simplificar tiempos de instalación y asegura un excelente acople de las cubiertas. Ese es nuestro portafolio de cubiertas, recuerden 100% libres de asbesto, con resistencia garantizada y únicos en el mercado con tecnología de cemento reforzado AR3. El tema de hoy es el confort térmico en las cubiertas. Muchas veces nosotros hemos escuchado o se acercan los clientes a veces y nos dicen, venga, es que quiero mejorar mi techo porque mi techo da mucho calor, o vamos a ofrecer una teja, o estamos pensando en cambiar el techo de la vivienda, y lo primero que pensamos es, ¿qué teja da menos calor o nos ayuda más con el tema del clima? Pues ese es el tema que vamos a hablar hoy, vamos a tratar de explicarlo en unos conceptos muy claros, muy sencillos, nada muy técnico. Si tienen alguna duda, si se les presenta alguna duda en el camino, pueden, como les decía al principio, plasmar todas sus preguntas en la sección de comentarios. Allí también va a estar las instrucciones para que ustedes puedan acceder al certificado de asistencia que entregaremos al final de este Facebook Live. Entonces, para hablar de temperatura y de confort térmico en cubiertas, vamos a empezar por definir términos. ¿Listo? Muchas veces a nosotros nos dan capacitaciones o escuchamos charlas y nos dicen es que la teja ayuda en el confort térmico o este tipo de construcción tiene un confort térmico, pero no nos explican qué es el confort térmico. ¿Listo? El confort térmico no es algo subjetivo ni algo que cada uno pueda medir
como quiere. El confort térmico está regido por una norma internacional, que es la norma ISO 7730, y se define como una condición mental en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico. Hay diversos factores que influyen en el confort térmico. Uno de ellos es la temperatura del aire ambiente. Yo estoy en una temperatura confortable si estoy entre los 18 y 26 grados. Otra cosa es la temperatura radiante la temperatura radiante de las superficies, digamos, el techo, las paredes, no sé, una caldera que tenga al lado, una chimenea, diferentes pues, cosas, que también debe estar entre 18 y 26 grados para que haya confort. La velocidad del aire debe estar entre 0 y 2 metros por segundo y la humedad relativa del ambiente debe estar entre el 40 y el 65%. Estos son los elementos que componen el confort térmico. El confort térmico, como les decía, no es algo subjetivo ni algo que yo diga, es que me genera confort térmico. No, el confort térmico está medido. ¿Listo? Otro tema muy importante para el confort térmico es la temperatura del cuerpo. Esta debe estar siempre por los 37 grados. Cuando el cuerpo empieza a bajar la temperatura, digamos, empieza a irse por los 35, 34 grados, que estoy por debajo de los 18 grados en la temperatura ambiente, cuando mi cuerpo empieza a bajar de ahí, él empieza a activar su calefacción, ¿listo? Entonces empieza a quemar calorías y otros procesos fisiológicos para poder buscar ese confort. Eso me va a generar fatiga, ¿listo? Entonces no voy a rendir igual, digamos, si estoy trabajando por debajo de esa temperatura. Y si me voy más arriba, por encima de los 37 grados, entonces ya puedo presentar cuadros de fiebre, mi cuerpo empieza a utilizar su refrigeración, en este caso a través del sudor, para disminuir la temperatura, ¿listo? Entonces, cuando yo estoy por fuera de todas estas variables que les digo, mi cuerpo se está esforzando, ya sea para mantenerme con una temperatura más alta o con una temperatura más baja, mientras trata de estar en estos rangos de temperatura. ¿Listo? Entonces, les repito los conceptos: temperatura del aire, humedad del aire, el tipo de vestido que llevo también tiene mucho que ver, la velocidad del viento, el tipo de actividad que estoy desarrollando y la radiación de paredes y objetos. Eso es lo que define el confort térmico. Cuando yo hablo de confort térmico, también hablo de sistemas de climatización. Hay dos tipos de sistemas de climatización: activos y pasivos. Activos son todos esos sistemas que son muy efectivos, pero que necesitan fuentes externas de energías: electricidad, combustibles, diferentes tipos de fuentes de energía. El ejemplo, un aire acondicionado o una calefacción. Esos serían los activos. Y los pasivos son los que son independientes de estas fuentes energéticas convencionales, no necesitan combustible, no necesitan electricidad, entonces contribuyen de una manera muy contundente al ahorro y uso eficiente de los recursos no renovables. Allí encontramos las chimeneas, encontramos los techos tipo cool roof, hay diferentes tipos de soluciones en los pasivos. Ahí es donde nos vamos a enfocar hoy, de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de esos sistemas de climatización pasiva. ¿Cómo pueden ustedes, utilizando herramientas que ya están disponibles, tener un lugar mucho más confortable térmicamente sin necesidad de gastar más dinero en aires acondicionados? ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta otro concepto bien importante, es que no solamente la cubierta irradia calor al interior. Nosotros siempre pensamos, es que el techo da mucho calor, pero no solamente el techo genera calor. Los electrodomésticos también generan calor. Una nevera, una estufa, cuando estoy en espacios cerrados y hay mucha gente, pues la gente, nosotros todo el tiempo estamos generando calor, ¿sí? La humedad relativa del ambiente, si mis paredes son conductivas, si a mi pared, a la fachada de mi casa le da el poniente, hay muchas cosas que ayudan a generar calor al interior de la cubierta, no solamente al interior de la vivienda, perdón, no solamente la cubierta. Ese es un tema que tenemos que tener muy claro, porque siempre le echamos la culpa a la cubierta. Entonces, aquí vamos a estudiar otro tipo de fenómenos que son pues también responsables de ese tipo de aumento de temperatura al interior de la vivienda. Entonces, como estamos hablando de conceptos, vamos a hablar de otro concepto bien interesante, y la transferencia de calor. La transferencia de calor es el proceso de propagación del calor en distintos medios y se presenta de tres formas. La conducción, que es la transferencia de calor a través de un material. El ejemplo, pues lo vemos en el dibujito de la ollita y de la vela, cuando yo toco un material que está expuesto a llama, en este caso, y pues me quemo o siento ese calor cuando estoy con este material. Esa es la conducción. La radiación, que es la que recibimos del sol, por ejemplo, en este caso, o en el caso de la estufa, cuando yo acerco las manos al fuego y de lejos pues siento ya esa temperatura, es la transferencia de calor mediante ondas. Y la convección
es la transferencia de calor por ascenso de un vaso líquido. Cuando yo tengo una olla de agua hirviendo, por ejemplo, y me acerco a ella y todo ese vapor caliente va hacia arriba y pues también me transmite temperatura, eso es convección. Básicamente hoy vamos a hablar o nos vamos a enfocar en la convección. Yo sé que estos términos a veces se ven como muy técnicos y eso, pero la idea es que ustedes queden muy claros para que el día de mañana les digan, venga, yo le tengo un producto termoacústico o este producto por arte de magia le va a bajar la temperatura. No, hay unos parámetros para yo medir qué tan eficiente uno es un producto en temas de temperatura. ¿Listo? Entonces, uno de ellos es la conductividad térmica, como le damos ahorita. La conductividad es la propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducir el calor a través de su espesor. Cuanto menos sea el valor de esta conductividad, pues menos conductivo es el material. ¿Listo? Entonces, la conductividad es muy elevada en metales. Por eso las ollas están hechas de metal, pero es muy baja en plásticos y muy baja en algunos materiales, como la fibra de vidrio, que es la que utilizamos para aislar los cielos rasos o las paredes en placas G-Plug o placas Superboard, y el aire, que es el que utilizamos cuando hacemos fachadas flotantes, por ejemplo. Estos que son materiales poco conductivos se denominan aislantes térmicos. Entonces aquí vemos un cuadrito que nos explica un poquito de la conductividad. La conductividad se mide, como les decía, cuánta energía es capaz de pasar a través de un objeto en determinado tiempo. ¿Listo? Entonces, la conductividad del aire es de 0.02, muy baja. La conductividad del plástico es de 0.06. La conductividad del cemento, en este caso de las tejas de fibrocemento, es de 0.27, es muy bajita. Mientras que la del acero es de 52 y la del zinc es de 106, es muy, muy alta. ¿Listo? Entonces, aquí pueden ver ustedes las diferencias de temperatura entre materiales cuando hablamos de conductividad. ¿Listo? Este es solo uno de los factores que incide en el tema de temperatura. Entonces, la mejor forma de explicar la conductividad térmica y desmitificar muchas veces cuando nos dicen, venga, es que esta teja es termoacústica, ponga esta teja que con esta teja no va a tener calor. O la frase mágica es, esta teja o este material detiene la temperatura. Pues les cuento que físicamente la transferencia de calor no puede ser detenida, solo puede hacerse más lenta. Y el mejor ejemplo es una nevera. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos, la transferencia de calor no se puede tener, lo que les decía. Listo. Entonces, el caso de una nevera. Ustedes pueden ir a comprar la nevera más costosa que encuentren, con las mejores especificaciones del mundo. Cojan esa nevera, pongan un tomate dentro de la nevera y pónganlo al sol. Pónganlo al sol desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que reciba todo el sol posible, desconectada. ¿Y qué van a encontrar al final del ejercicio? Van a encontrar que el tomate se dañó. La nevera es un material que pues para todos es como el aislante perfecto y todos pensamos que tiene la temperatura, pero este es el mejor ejemplo de que la temperatura no se puede tener. ¿Qué pasa con la nevera? A pesar de que está hecha de materiales aislantes, es metal, una plancha de espuma de poliuretano y metal, es como un sanduchito, así es como se hace la nevera, similar a las tejas tipo sándwich. Ella necesita todo el tiempo tener un elemento mecánico inyectándole frío, porque si no, el calor del exterior va a pasar por esa pared de poliuretano y metal que tiene. Obviamente se va a demorar mucho en pasar, pero va a ingresar y va a empezar a calentar el interior. Lo que hace la nevera es ser un elemento totalmente hermético, que tiene una fuente de frío que le está inyectando todo el tiempo frío para que el interior permanezca a esa temperatura. ¿Listo? Entonces, esta es la mejor forma de identificar eso de que este material o este material detiene la temperatura. Ningún material detiene la temperatura. Eso todavía no se lo han inventado. ¿Listo? Entonces, siguiendo con el tema de conceptos, otro de los conceptos es la reflectancia solar. Es otra de las propiedades que hay que tener en cuenta cuando yo hablo de temperatura en cubiertas. La reflectancia solar es la capacidad que tiene una superficie para reflejar el calor. ¿Listo? Se determina por el color, el tipo de material, sus pigmentos o su geometría. Aquí entra a jugar otro concepto que es el efecto albedo, se los voy a explicar más adelante. ¿Qué es la reflectancia solar? Yo tengo una radiación incidente, llega a la teja y esta pues, o a mi cubierta, y esta es capaz de reflejarla. No todos los materiales reflejan la radiación de la misma forma. Entonces, esta radiación se mide bajo un valor que es el índice de reflectancia solar o SRI por sus siglas en inglés, que oscila entre 0 y 1. A mayor valor de SRI, pues mejor capacidad de reflexión tiene la cubierta. Entonces, nuestra teja, si ustedes ven acá en el cuadrito de la izquierda, tenemos un tema de colores. Vamos a hablar de la reflexión por colores. En el caso de nuestra teja, la capacidad de reflejar está entre el 25 y el 50%.
en su color gris. Ella puede reflejar entre el 25 y el 50%. Si yo tengo una teja de aluminio brillante, como una teja de zinc cuando la instalo nueva, esta tiene una reflexión que está entre el 85 y el 90%. Pero con el tiempo, las tejas de zinc, yo creo que todos lo hemos experimentado, pierden brillo, se van poniendo oscuritas, se van oxidando. Entonces, cuando ya se oxidan y se ponen oscuras que se van acercando al negro, pues pasan de tener del 85 al 90% de reflexión a tener una reflexión solo del 2 al 4%. ¿Listo? Entonces, o si no, van y me dicen, venga, es que yo tengo una teja termoacústica verde o termoacústica azul. Miren que es mucho más bajo el nivel de reflexión que tienen estas cubiertas, este tipo de colores. Si yo tengo una teja blanca me va a mí a reflejar entre el 70 y el 85%. Es muy, muy óptimo este nivel de reflexión. ¿Listo? Pero entonces, en nuestro caso, nuestras tejas de fibrocemento grises tienen entre el 25 y el 50%. Llevamos dos conceptos. Es importante no guiarnos solamente por uno. ¿Sí? Pero llevamos dos conceptos. Uno es la conductividad y otro es la reflexión. Esos dos conceptos son los que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de un material que nos ayude a mejorar o una situación de confort térmico. La reflectancia solar la podemos ver acá. Esto es una imagen tomada con un termógrafo. Si ustedes ven acá en la derecha, vemos qué superficies están pintadas o el tipo de superficies, y en la izquierda vemos el nivel de temperatura que reflejan en este termógrafo. Entonces vemos cómo la parte que está de blanca, pues tiene, que está blanca, tiene el nivel de reflexión más alta, por lo tanto es la que está más fría, mientras que las partes oscuras tienen la temperatura más alta. Eso, así más o menos y visualmente, es como trabaja la reflexión. ¿Listo? Ella refleja esa radiación, ese calor que llega en forma de radiación, y mantiene las superficies más frías. Si mi superficie está más fría, tiene capacidad de reflejar más temperatura, pues es mucho menos la temperatura que va a pasar a través de la superficie por conductividad y va a tratar de llegar al interior. ¿Listo? Entonces, vamos a parar aquí un momentico. No sé si tenemos preguntas hasta el momento. Esta es nuestra primera sección de preguntas. Roberto Torres nos pregunta, ¿se puede hacer una vivienda de 2 niveles? Claro, yo puedo trabajar el tema de temperatura en una vivienda de 2 niveles sin ningún problema. Ya les voy a explicar cómo. Mario León Giraldo de Tancur nos dice, yo aplico una pintura especial sobre techo, es cara y rebaja muchísimo el calor. Sí, señor, esa es otra de las formas, ya se las voy a explicar. Nosotros tenemos un producto también para eso, y es una de las formas más eficientes de bajar temperatura. ¿Listo? Pero es una de las formas. Aquí vamos a hablar de sistemas, de cómo la conjunción de una cantidad de variables me puede ayudar a tener un confort térmico ideal. ¿Listo? Que se pueda medir y que yo pueda decir, hombre, de verdad sí, sí funciona el tema. Pues, vamos a seguir adelante. Otro concepto que vamos a hablar es la emisividad térmica. Esta es la capacidad de devolver al ambiente el calor absorbido. Esta es otra variable que tenemos que tener en cuenta en los materiales. Básicamente, el material recibe ese calor en forma de radiación, lo absorbe en su espesor, sí, en su superficie, y después lo libera paulatinamente al ambiente. Esto es otro tema que hay que tener en cuenta. La emisividad térmica se mide también en valores de 0. Un espejo brillante es un reflector perfecto, nos da 1, y un cuerpo negro es un emisor perfecto, en este caso cuando estamos hablando de emisividad. Aquí la figura que tenemos a la izquierda la tomamos del tocador de uno de nuestros compañeros de asistencia técnica en un momento en que no hay ninguna fuente de calor ingresando, simplemente es un espacio cerrado, y con la misma cámara del termógrafo podemos ver cómo esos elementos que hay allí liberan calor. Todo ese calor que han absorbido en el día, a través del día, por diferentes medios, pues con el paso del tiempo ellos lo van liberando. ¿Listo? Sin tener ninguna fuente de calor en ese momento, ellos lo van liberando. O sea, aquí tenemos una tabla que nos habla más o menos de esta capacidad para emitir calor. Tenemos el aluminio, por ejemplo, que está en 0.05, es uno de los valores más bajos. El cobre también. El cemento está en el, punto 90, en el 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que él es capaz de emitir al ambiente el 95% de la radiación que ha recibido. ¿Listo? Vamos a intentar hacer un comparativo ahí ya de nuestras tejas, o pues de diferentes materiales. Por aquí hay una pregunta de Gonzalo Ricard, dice buenas tardes, por favor, ¿cuál es la mezcla de conductividad y reflectancia ideal?
No hay una medida perfecta. Que yo diga, venga, si usted tiene esto, va, no. Yo tengo que jugar con las dos variables, porque los materiales, yo no tengo un material que cumpla los estándares más altos, o pues sí lo tengo, debería tener en mi techo un espejo, y ya, me ahorro todos los problemas. Pero entonces, como tenemos diferentes tipos de materiales, entonces hay materiales que juegan mejor en unas características que otras, y es lo que vamos a ver en este comparativo. La idea acá no es decir este material es malo, es bueno, no, es cuáles son las características que tiene cada uno, y van a ver que hay unos que tienen características muy superiores a otros. Entonces, por ejemplo, en el caso de las tejas metálicas, tenemos las tejas metálicas de zinc, las tejas de aluminio brillante. Estas tienen el mayor desempeño en temas de reflectancia solar. Si ellas se mantuvieran así por mucho tiempo, serían ideales. Ellas son capaces de reflejar hasta el 90%. ¿Cuál es el problema? Que con el tiempo ellas se corroen, ¿sí? O si vienen pintadas de colores con un bajo índice de reflectancia solar, rojo, verde, azul, pues la teja se va a calentar y mucho más rápido va a generar conductividad porque tiene un espesor muy bajo. Pero miren que, por ejemplo, la teja metálica tiene un brillante, tiene un coeficiente de reflexión solar muy alto, un índice de reflexión solar muy alto. Vamos a las tejas plásticas. Las tejas plásticas, por sus materiales, al principio vimos que la conductividad de los plásticos era muy bajita, 0.06 creo que era. Entonces aquí tenemos las tejas de PVC, las tejas de polipropileno y las tejas de UPVC. Ellas tienen un bajo nivel de conductividad térmica. ¿Qué pasa con ellas? La mayoría no son muy, no estoy diciendo todas porque hay unas muy buenas, no son muy resistentes a altas temperaturas. El promedio de temperatura de trabajo de ellas no es mayor a 65 grados, de ahí ya empiezan a deformarse. Y la mayoría no tienen un buen filtro UV. Entonces, esto puede ocasionar que ellas se cristalicen, se negren o se puedan deformar fácilmente. Cuando ya ella se deforma o se pone negra, pues entonces toda esa capacidad de conductividad que tenía la perdió. Ya absorbe más temperatura y va a entrar más temperatura. Ojo, esto no le pasa a todas esas tejas, ¿no? Hay tejas de UPVC en el mercado que son muy buenas, pero pues son mucho más costosas, y aquí estamos mirando la relación costo-beneficio. Cuando vamos al caso de cemento, las tejas de cemento tienen un bajo nivel de conductividad. Esto es un plus, es algo bueno, pero cuando miramos una desventaja, por ejemplo, es que en su color gris tienen un nivel de reflectancia solar muy bajo. Estamos entre el 25 y el 50%. Esta es una desventaja si lo viéramos desde el punto de vista. ¿Qué ventaja tenemos? Que tiene una gama de accesorios muy amplia. Y aquí es donde entramos a hablar de lo que les hablaba al principio, de la convección. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a hablar de cómo mejorar el confort térmico. Ya les dije cuáles son esas cosas que se aplican, cuáles son los conceptos, la realidad de lo que deberíamos medir, lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de poner un techo, que nos digan es que este techo le va a rebajar la temperatura o le va a generar confort térmico. Sí los hay, ¿sí? Pero entonces tienen que cumplir con ese tipo de características. ¿Cómo lo mejoramos? Ahorita alguien en los comentarios, Mario León Giraldo, nos hablaba acerca de la pintura. Esa es una de las mejores formas. Eso es un concepto que se llama cool roof o techos fríos. Y son pinturas reflectivas que se aplican pues a las cubiertas, tienen una alta capacidad para reflejar esa radiación solar, entonces emiten mucha energía térmica, entonces tienen una alta reflexión y una alta emisividad. ¿Qué hace esto? Que la temperatura que va a pasar por esa cubierta sea muy bajita, lo que va a conducir la cubierta en este caso a través de la conductividad, porque la redundancia, pues va a ser muy bajo porque ha reflejado la mayoría de calor que llega como radiación. Esos son un tipo de pinturas especiales, son pinturas tipo cool roof. Próximamente nosotros estaremos, ahí les hago un adelanto, haciendo un lanzamiento de algo muy similar. Entonces, esto no es una idea nueva. Si ustedes van por el Mediterráneo van a encontrar ciudades del sur de Europa y norte de África. Esta que tenemos en la imagen es Santorini en Grecia, que desde hace mucho tiempo, antes de que existieran los aires acondicionados o la electricidad siquiera, ellos ya habían acuñado este tema de los techos fríos y entendían que si toda su casa estaba pintada de blanca, pues iba el confort térmico al interior a ser mucho mayor. Eso es muy fácil de medir. Aquí tenemos una muestra de dos tejas perfil 7, una con una pintura para techos fríos y otra sin pintura. Miren que la pintura de techos fríos, cuando la miramos con el termógrafo, está en 34.5 grados y la que está sin pintar está en 41 grados. Tenemos una diferencia entre 6 y 7 grados más o menos, solamente por la pintura que nos va a ayudar a reflejar. O sea, si yo tengo mi techo pintado de blanco, si utilizo este tipo de elementos, pues ya voy a rebajar 6 grados. Eso cuando yo lo llevo al interior, pueden ser 10, 12 grados, dependiendo de otras variables, pero ya por ahí tengo cómo rebajar la temperatura. Es algo que está cogiendo mucha fuerza en el mundo. Nueva York hace poco pintó casi 1 kilómetro cuadrado de techos de blanco para
evitar un fenómeno que se llaman las islas de calor. Si ustedes van a una ciudad, ejemplo, no sé, Bogotá, ustedes, no, Bogotá no aplica, Cali, digamos Cali. Entonces, yo estoy en Cali, estoy dentro de la ciudad y es muy caliente, pero me voy a un parque, me voy a sitios donde hay árboles o a la ribera de un río y el clima cambia totalmente. Simplemente porque en la ciudad todo es, el asfalto es gris o es oscuro, los techos son grises o son oscuros, pero si yo empiezo a manejar este tema de techos blancos, pues entonces ya voy a empezar a disminuir las islas de calor. ¿Listo? Ahorra costos en aires acondicionados. Hace poco en una ciudad en la India que se llama Bhopal, hicieron un experimento y pintaron gran parte de la ciudad con techos blancos. Entonces, esto les ayudó a reducir el gasto de energía en 303 kilovatios hora. Para que se hagan una idea, el promedio de consumo kilovatios hora de Colombia está más o menos entre 950 y 1000 kilovatios hora por persona. O sea que prácticamente viene todo lo que nos vamos a ahorrar simplemente por tener un techo frío. Eso nos va a ayudar a reducir mucho el tema de aires acondicionados. Una de las formas de solucionarlo es con techos fríos. La otra es a través de los elementos de ventilación, que es pues lo que nos ayuda acá en el tema de las cubiertas de fibrocemento. Aquí necesitamos otro concepto que es la estratificación térmica. ¿Qué es la estratificación térmica? Es la diferencia de temperatura que existe en un espacio cerrado entre la parte superior y la parte inferior. ¿Listo? Cuanto mayor sea la diferencia de altura entre ambas, pues más apreciable va a ser esa diferencia. Cuando yo tengo una casa muy bajita voy a sentir más calor, si es más alto voy a sentir menos calor. La estratificación térmica no es más que ese proceso que hace que los globos se eleven. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el aire caliente va hacia arriba. Si yo estoy en una casa que tiene 4 metros de altura, en una temperatura ambiente de 22 grados, 24 grados, yo estoy en este momento en Pereira y esa es la temperatura promedio acá, entonces a los 2 metros o menos de 2 metros, en mi casa voy a tener 18 grados. Entre esos 2 metros y 2,40 ya se me va a aumentar a 22. Entre los 2,40 y los 3,50 voy a tener 30 grados. Y de los 3,50 hacia la cumbre, hacia los 4 metros, voy a tener 40 grados centígrados. Esto en el caso de que mi techo esté totalmente sellado, que es lo que hacemos normalmente en Colombia para que no se nos metan los bichos, no se nos metan los murciélagos, o en el Valle del Cauca, al lado de los cultivos de caña, no nos ingrese la pavesa esta cuando queman la caña. Entonces, tratamos de sellar al máximo el techo y lo que estamos haciendo es teniendo un horno. ¿Listo? Eso es lo que hacemos con eso. Entonces, ya viendo el tema de estratificación térmica, volvemos a algo que vimos al principio, que era la convección. ¿Se acuerdan? Cuando yo me acercaba a la olla con el agua hirviendo y todo ese vapor caliente subía. La convección es un proceso natural. Eso sucede todo el tiempo en el planeta Tierra. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una vía de escape en la parte superior de mi casa, en este caso en el planeta que tenemos es una lucarna, ¿sí? Cuando tengo una vía de escape para ese aire caliente, recuerden que el aire caliente siempre va hacia arriba, entonces ese aire se me va a depositar acá. Si yo no tengo por dónde salga, él se va a quedar. Si ese aire tiene por dónde salir, va a ayudar por el tema de diferencia de presión a sustituirlo por aire más fresco. ¿Listo? Eso lo vamos a ver acá muy gráfico. Tenemos la radiación que hablábamos al principio, la conducción que es cuando pasa a través de la cubierta y tenemos la convección que es cuando el aire caliente se eleva. Entonces, todo ese aire caliente se está elevando, ya sea por el aire que entra, por el calor que entra por el techo, por los electrodomésticos, el calor que generamos nosotros, el calor de la tierra, ¿sí? Entonces, todo ese aire empieza a acumularse en la parte alta. Si yo no tengo por dónde salga ese aire, pero no, es que yo tengo una ventana al frente de mi casa, tengo solo una ventana. ¿Qué va a pasar? El aire que entra por esa ventana va a circular un momento y después se va a encontrar con esa carga de aire caliente que hay arriba y ya no va a entrar más aire caliente porque ya todo el área del interior va a estar ocupado. Ahora, el mismo proceso, tenemos la convección, el aire caliente, una ventana al frente y una ventana más pequeña en la parte posterior. Aquí ya voy a empezar a tener un fenómeno que es la ventilación cruzada. ¿Listo? La ventilación cruzada de alguna forma me va a ayudar a que parte de ese aire caliente se vaya, pero todavía en la parte más alta de la cubierta voy a tener calor y ese calor se va a irradiar hacia abajo. ¿Listo? Entonces, es que mi techo es muy caliente. No, su techo no es muy caliente. Usted no ha hecho el techo de su casa lo suficientemente confortable para el tema de temperatura. La otra opción es, yo tengo entonces lo mismo, convección, el aire caliente va hacia arriba, tengo ya ventana adelante y ventana atrás, entonces aquí voy a tener un proceso de ventilación cruzada completo. ¿Listo? Entonces todo el tiempo va a estar circulando aire por mi casa. Voy a tener ventilación cruzada, pero sigo teniendo esa isla de calor allá arriba en mi techo que va a seguir radiando calor hacia abajo. Entonces voy a tener aire fresco que está circulando, pero siempre tengo esa estufita allá arriba generándome calor hacia abajo. Pues eso es lo que yo debo atacar.
Y aquí es donde entran los elementos de ventilación, que ya les voy a explicar cuáles tenemos en la línea Proteja. Entonces tenemos los elementos de ventilación. Entonces, en este caso, tenemos el mismo aire caliente, la misma acumulación, pero ya el aire caliente va a tener por dónde salir, ¿sí ven? Entonces, como ya tengo mi aire caliente saliendo, él va a desaparecer por temas de diferencia de presión, ¿sí? Ya él va a empezar a ingresar aire frío al interior, aire más fresco, y voy a estar circulando aire totalmente en mi casa. Ahora, en tiempos de pandemia, que todos tenemos que pasar la mayor parte del tiempo en la casa, lo ideal sería que tuviéramos elementos de ventilación en las cubiertas, ¿sí? Para ayudar al tema de mantener mucho más fresco nuestro ambiente sin tener que recurrir todo el tiempo al aire acondicionado. ¿Listo? Eso es lo que hacen los elementos de ventilación, ayudarnos a evacuar todo este aire caliente. Como les decía, es un tema de diferencias de presión, el aire caliente sube y aire nuevo ingresa al interior. Vamos a parar acá un momentico, si tienen para mirar otra vez preguntas, no sé si tenemos más preguntas ahí en nuestro chat, con las preguntas que no alcancemos a contestar acá al aire van a quedar todas resueltas en la sección de comentarios. Espero que hasta ahora todo haya sido muy claro. Listo, vamos a ver qué preguntas tenemos por acá. Bueno, al parecer todavía no hay preguntas ahí. Bueno, vamos entonces a continuar con el tipo de accesorios de ventilación. Nosotros tenemos nuestra línea de caballetes en todas las cubiertas. Por aquí hay una pregunta muy buena de Iván García. Dice, ¿qué comportamiento tiene una cubierta con niveles de calor en el día altos y en la noche frío, tipo helada? Iván, esta pregunta es muy buena porque esta pregunta nos va a ayudar a hablar algo acerca de un comportamiento de los materiales. Normalmente el cemento es un material que se contrae y se dilata con los cambios de temperatura. Y eso le pasa a todos los materiales, eso es tensión superficial. Eso está presente en todos los materiales. Un producto como el fibrocemento, recuerden que está compuesto de unas fibras de celulosa más cemento, es flexible. Pues con los cambios de temperatura altos y bajos, no vamos a tener problemas de pronto de que se pueda romper o vaya a tener fracturas. En materiales como el metal, cuando yo tengo cambios de temperatura, de pronto alguno ha tenido la oportunidad de verlo, suena como si estuvieran tirando piedras. Cuando él empieza a tener esos cambios de temperatura tan altos y tan rápidos, él empieza a sonar, a traquear como si estuvieran tirando piedras. En el caso del cemento no tenemos ningún problema. Y hay una propiedad del cemento que aquí podemos aprovechar y es, al final se las voy a decir bien que se me va el nombre en este momento, pero es la capacidad que tiene el cemento de acumular ese calor durante el día e irlo liberando paulatinamente por la noche. Cuando yo tengo un techo de metal, si en el día está muy caliente, el techo está muy caliente, y si en la noche está muy frío, el techo está muy frío. El cemento no. En este caso, las tejas de cemento reforzado van a tener esa ventaja. En el día van a absorber ese calor y en la noche lo van a ir liberando paulatinamente. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando hay una diferencia de temperatura, el aire, el calor siempre va a tratar de ir a donde está la parte más fría. ¿Listo? Entonces, si en este caso la parte fría está al interior, todo ese calor acumulado en las tejas va a ir hacia abajo. Ahorita al final, Iván, te aclaro bien cuál es el término, que no lo tengo aquí muy presente. Entonces, tenemos los caballetes de ventilación. En este caso, los caballetes fijos, tenemos el elemento que es el caballete fijo de ventilación, el caballete tipo C de ventilación y el caballete articulado de ventilación. Esto aplica para nuestras cubiertas perfil 5, perfil 7, perfil 10, colonial y granada. En todos están los elementos de ventilación que ya vimos para qué funcionan. ¿Qué cuántos caballetes pongo? No hay una regla que diga por cada 10 caballetes ponga 5, no. Usted de los que esté en capacidad, usted con un solo caballete de ventilación va a sentir la diferencia. Pero si tiene posibilidad de ponerle 2 o 3, hágale. Ellos se acoplan perfectamente en los otros caballetes y ya por ahí va a tener una diferencia muy grande en el tema de temperatura al interior de su vivienda. Otro de los elementos son los accesorios de ventilación como el sombrero tubo salida, que este va en una teja claraboya, es un elemento que, como les digo, se coloca sobre una claraboya y nos permite ventilar y sacar ductos. Este yo lo puedo utilizar en pendientes desde 15 grados hasta 25 grados, o sea, desde el 27% en adelante, variando la posición de la tapa, pues para no tener ingreso de agua.
pero este es uno de los más conocidos y que más se usan en las fábricas, ¿listo? En la parte industrial. Históricamente, este es el elemento que más han utilizado para temas de ventilación. Este acompañado de una lucarna. Vamos a hacer un video cortico de cómo es la instalación de este accesorio. No tiene audio, pues se lo voy a ir describiendo ahí un poquito. Miren, es un elemento que se pone sobre una teja claraboya, se ancla fácilmente con 6 tornillos, ¿listo? Los tornillos se deben, la cabeza pues se debe sellar con un elastomérico, pero bien que es muy sencillo de instalar. El otro es la tapa de ventilación claraboya, que es un elemento que también se pone sobre la claraboya y este nos va a reemplazar las tejas de ventilación que manejamos anteriormente, que eran izquierdas y derechas. Con este ya no tengo que preocuparme si la teja es izquierda o es derecha, simplemente pongo una claraboya y pongo la tapa de ventilación. Entonces este yo lo puedo poner en cualquier parte de mi casa, se fija con tornillos pasantes de 3,16 por 1,5, van 6 tornillos por tapa y se aplica sellante flexible en la cabeza pues, de los tornillos para que no vaya a ingresar agua por ahí. Es de los más versátiles. Es también de los más económicos. Entonces, si usted tiene un problema de temperatura muy bravo en su casa, normalmente todas las casas están hechas, o la mayoría de casas están hechas con teja número 6. Pues compre una claraboya perfil 7 número 6, proteja y póngale la tapa de ventilación y va a sentir inmediatamente el cambio de temperatura. ¿Listo? Un videito también muy corto de cómo se instala este elemento. Sobre la claraboya pongo la tapa de ventilación, los 6 tornillos, ¿sí? Y el sellante y listo. Miren, es muy fácil de instalar. Otros son los remates o los terminales contramuro de ventilación. Este es un elemento que nos reemplaza el flanche. De pronto ustedes conocen ya los terminales contramuros, un producto que nosotros, un accesorio que nosotros tenemos para reemplazar los flanches metálicos, que pues dura lo que dura la teja, entonces no tengo que estarlo asegurando constantemente, no me dejar ruido con la lluvia, con el viento, sino pues se comporta muy bien. Y viene con su elemento de ventilación cuando yo tengo techos a un agua. Utilizo este tipo de accesorio. ¿Listo? Entonces, otra forma de solucionar el tema de temperatura es con aislamientos. ¿Listo? Entonces tenemos el caso de las cubiertas cuando utilizamos base para techo, una cubierta no ventilada. Entonces utilizamos nuestra teja proteja, un cielo raso como base para techo que va prácticamente al mismo nivel y en la misma dirección del techo y le ponemos pues un aislante, ya sea lana de fibra de vidrio o poliestireno expandido, ya pues depende de cada uno. El otro es el sistema de cubierta fría ventilada, cuando disponemos de un cielo raso que está más abajo del nivel del techo, lo que hacemos normalmente con una placa de yeso G-Plug o una placa Superboard, ¿sí? Hacemos la cubierta de cemento, una zona ventilada, una cámara de aire, y ya el interior de la vivienda. ¿Qué pasa acá? Aquí cuando yo dejo solamente esta cámara de aire y no dejo elementos de ventilación, voy a empezar a tener una variación de temperatura y esto va a generar una presión. Esa presión que va a hacer va a empezar a empujarme el techo hacia abajo, entonces ahí vienen las fisuras en las juntas de las placas, entonces el problema es de la cinta, el problema es de la placa, el problema es de la masilla y resulta que el problema es de diseño. ¿Listo? Entonces yo siempre que voy a hacer esto debo tener un elemento de ventilación para, además de tener aquí aire que me sirva de aislamiento, tenga como ese aire cuando se calienta mucho, tenga por dónde salir. ¿Listo? Entonces, otra de las formas de hacerlo es a través del sistema colonial, que es algo que se utiliza mucho en el Valle del Cauca y es que utilizo sobre una teja de fibrocemento, pongo la teja de barro, ¿listo? O la teja de arcilla. Se hace de dos formas, de la forma sencilla que es solamente en el canal o en el rolón de la teja y doble que ya es en el valle y en el canal que utilizo la teja. Este sistema colonial también nos ayuda a trabajar algo y es que normalmente pensamos que las tejas de barro son más frescas que las tejas de fibrocemento. Cuando yo voy a mirar con medidas ya cuantificables, las tejas de fibrocemento y las tejas de barro tienen un comportamiento muy similar. Y aquí es donde viene a jugar, ahora Iván, lo que me preguntabas, la inercia térmica. Ese es el término, la capacidad que tiene un material de absorber temperatura e irla liberando paulatinamente, inercia térmica. Entonces, cuando vamos a mirar las cosas que hemos visto o las variables que hemos visto, entonces una teja de barro, por ejemplo, la conductividad térmica de la teja de barro, la capacidad de que pase el calor está en 0.46 aproximadamente. La conductividad térmica de la teja de cemento está en 0.27. Recuerden que entre más alto se hace el número, más conductivo es el producto. Por algo las ollas se hacían de barro y no de cemento,
porque el barro o la arcilla es un material que es buen conductor de calor. ¿Listo? Entonces, por ahí, primer mito, la teja de barro no es que sea más fresca, no, la teja de barro tiene un coeficiente de conductividad térmica mayor que el de la teja de cemento. El nivel de reflexión solar es muy similar, la teja de barro está entre el 25 y el 35%, la de cemento entre el 25 y el 50%. ¿Por qué se da esto? Por el color. La teja de barro pues normalmente tiene diferentes tonalidades, unas más oscuras, más claras, la geometría también ayuda, pero aquí es donde viene a jugar el papel la inercia térmica, es lo que les decía que es la capacidad de absorber temperatura e irla liberando paulatinamente. ¿Cuál es el secreto de la teja de barro? No es que la teja de barro sea más fresca, no, es que la teja de barro utiliza algo que se llama microventilación, que es lo que nosotros queremos lograr con los caballetes de ventilación o las tejas de ventilación. Miren, una teja de barro es una unión de muchas partes pequeñas una sobre otra. Normalmente no van adheridas con ningún material, simplemente se sostienen por rozamiento. Entonces ellas siempre van a tener una cámara de aire circulando entre la teja y el cielo raso, en este caso, la base para techo. Todo ese aire que circula por ahí es un aislante. Todo el tiempo tengo aire fresco, aire nuevo que está saliendo y no tengo aire caliente ahí estacionado o pues que se me queda ahí y empieza a generar aumentos de temperatura. Entonces miren que no es que la teja sea más fresca, sino que la teja por sus características y por su forma de instalar aprovecha la microventilación, que es algo que queremos trabajar con la otra teja. ¿Listo? Este es un video cortico de cómo es la instalación del sistema colonial. Yo creo que muchos lo conocen. Simplemente es poner las tejas de barro sobre las tejas de fibrocemento. Esto nos ayuda a tener una gran ventaja. Primero, la microventilación, que es lo que les acabo de explicar. Entonces voy a tener ya una barrera de temperatura, por decirlo así, un aislante. Como tiene la teja de fibrocemento abajo, pues ya estoy garantizando totalmente la estanqueidad de la cubierta, que es uno de los grandes problemas de la teja de barro, que se sube un gato, se sube el señor que pone la antena de televisión y me mueve a la teja ya, entonces ya por ahí se entra el agua. Ese es el principal problema de las tejas de barro. Con esto ya garantizamos totalmente la estanqueidad de la cubierta. ¿Listo? Adicional que también tenemos un ahorro interesante en temas de estructura, porque la teja de alguna forma nos está sirviendo de estructura para toda la instalación que estoy haciendo. Siempre va a ser los despuntes, seguir todas las recomendaciones que se dan o que damos nosotros como fabricantes, despuntes, fijar con tornillos, la escuadra, o sea, ese tipo de cosas, ¿listo? La instalo con un pegante que tenga protección UV, un elastomérico, pinto el valle de color terracota, color ladrillo, para disimular pues como eso, si lo quiero hacer de la forma sencilla, que es solamente en el roulón o en el canal, ¿listo? ¿Qué ventaja tiene? Me permite instalar accesorios, ¿va? Puedo tener claraboyas, puedo tener caballetes, puedo tener elementos de ventilación, ¿sí? Cosa que no puedo hacer con un techo de barro tradicional. Esta es una de las ventajas que tiene utilizar el sistema colonial. ¿Listo? Este es pues la forma de instalar sistema colonial, bien que es un tema muy, muy sencillo. Listo. Vamos a seguir acá con otras dos preguntitas que tenemos. Una es de Fernando Rivera. Fernando es un fiel seguidor de los Facebook Live de Proteja. Muchas gracias, Fernando, por estar ahí siempre. Dice, en mi ciudad no se encuentra este tipo de ventilación, si no estoy mal, Fernando está en Pasto. No sé por qué no se distribuyen y tengo que solicitar siempre a otras ciudades. Por lo menos la tapa sombrero es muy importante. Esa es una inquietud que le queda a nuestros compañeros de ADL para trabajarla allá en Pasto. Con ellos igual siempre lo puede conseguir sobre pedido o por inventario, pero ahí se puede conseguir. José Maya nos hace otra pregunta. Mi pregunta es que si el canal de la teja es ancho, la temperatura es de más grados que la de canales angostos o la temperatura es la misma. Gracias. José, en teoría, la geometría de la cubierta sí incide en la temperatura. ¿Listo? ¿Cómo incide? Si yo tengo un techo plano, la capacidad de reflejar es mayor que un techo trapezoidal o un techo ondulado. ¿Listo? Cuando tengo un techo totalmente plano.
En este caso, pues no hay una variación de temperatura muy alta si la ondulación es la de una perfil 10 o una perfil 7 o una perfil 5. Eso pues básicamente es lo mismo, porque la radiación va a llegar, va a encontrar los mismos ángulos, la ondulación es la misma, pues la forma de la ondulación es la misma. Entonces, en este caso no me incide mucho. ¿Qué me incide cuando yo tengo un techo totalmente plano o tengo un techo trapezoidal o tengo un techo ondulado? De eso depende. ¿Listo? Pero pues entre más plano sea el techo, en teoría la capacidad de reflejar, obviamente recuerde que va atado a color y a material, a otras cosas, sería mucho, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, ya vimos cómo vamos a mejorar la temperatura de nuestra cubierta. La primera es con un recubrimiento, ya sea una pintura base de aluminio, si es una losa de concreto, por ejemplo, o si es un techo de fibrocemento, metálico, lo que quiera, pues lo puedo hacer con una pintura especial tipo cool roof que me ayude a disminuir la temperatura, aumentando la reflexión. Lo otro es la pendiente. Entre más alta sea mi pendiente, ¿sí? Más capacidad de reflejar va a tener porque favorece el ángulo de incidencia de esos rayos solares o de esa radiación en mi techo. O sea, si es plano mi techo totalmente, pues va a absorber más fácil la temperatura. La otra forma es a través de los elementos de ventilación, recuerden, caballetes de ventilación, tapas de ventilación, sombrero tubo salida y el sistema colonial. Básicamente estas son las formas en las que yo puedo mejorar el confort térmico en mi cubierta. No son costosas. ¿Sí? Ustedes ven un caballete de ventilación, vale prácticamente lo mismo que vale un caballete normal. Entonces, si usted va a hacer una obra nueva o va a hacer una remodelación en su casa, meta de una vez el caballete de ventilación, que eso le va a servir bastante. Que es que me da miedo que se me metan los bichos, los murciélagos o la pavesa del corte de caña, el mugre, las hojas, N cantidad de factores. Le puede poner una malla de angeo, una malla de esas que se utilizan de mosquitero, con un adhesivo a base de poliuretano y no tiene ningún problema. Favorece la ventilación y evita que entren pues, estos elementos no deseados a su cubierta. Quiere utilizar el sistema colonial, este ya puede ser un sistema de pronto más costoso, una solución más costosa, más arquitectónica, pero también lo puede hacer a través de elementos de ventilación. O quiere utilizar un recubrimiento. Estos recubrimientos tienen diferentes costos en el mercado, tienen diferentes durabilidad. Hay pinturas que le pueden durar 5 años, otras le pueden durar 10 años, unas se ponen amarillas más rápido que otras, pero es otra forma de solucionarlo. ¿Listo? Entonces, no es que tengo que cambiar mi techo y meterle una teja de otra tecnología, otro tipo de material, porque igual esas también tienen una vida útil limitada, igual que cualquiera. ¿Sí? La ventaja del fibrocemento es la durabilidad en el tiempo. Ustedes pueden mirar las tejas metálicas que quieran y no tienen, o las tejas plásticas que quieran, la durabilidad no es la misma de una teja de fibrocemento. ¿Listo? Entonces, son los factores con los que tienen que jugar. ¿Listo? Esto era nuestro Facebook Live del día de hoy. Yo soy Daniel Orozco. Recuerden, por favor, que en los comentarios están las instrucciones para la certificación que se va a entregar ahora al final de este Facebook Live. No sé si tienen alguna otra pregunta, es momento pues para que la hagan, vamos a estar atentos en un momentico a esas preguntas, si no el resto van a ser contestadas a través de la sección de comentarios. Recuerden estar siempre conectados y ser fieles seguidores de las páginas de ADL, que constantemente están dando este tipo de capacitaciones para ustedes, y de las páginas de ETEX, recuerden @maestros encubiertas para que sigan la página de Proteja en Facebook, @superboard o @gplac, y allí van a encontrar capacitaciones, van a encontrar tips, videos de cómo hacer una instalación correcta, un masillado, diferentes cosas, información acerca de los Facebook Live que hacemos nosotros también como ETEX, pero acá en ADL pues tienen un portafolio de productos mucho más amplio donde les van a hablar cada día de cosas diferentes. Caterine Tarazona nos hace por acá una pregunta. El sistema con teja colonial y gas en fibrocemento aumenta el peso X metro cuadrado. ¿Sí? Hablando respecto a la distancia entre apoyos, habría que instalarlos a menor distancia. Caterine, sí. Cuando yo instalo una teja perfil 7, cuando yo instalo una teja perfil 7, por ejemplo, la distancia máxima de apoyo de una teja perfil 7 es de 1,69. Cuando yo instalo una teja perfil 10, la distancia máxima de una teja perfil 10 de apoyo es de 2,91. Pero si yo voy a instalar el sistema colonial, ya esa teja perfil 7 no va a ir instalada a 1,69, sino que ya va a ir instalada a 1,45 máximo. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, una teja número 6, perfil 7, no necesita apoyo intermedio. Si yo voy a instalar el sistema colonial, mínimo debe tener una teja número 4 para no tener apoyo intermedio. ¿Listo? Obviamente porque se aumenta el peso. Jessit Rojas nos hace otra pregunta. ¿Se puede pintar la teja barra de color blanco? Claro, Jessit, yo puedo pintar la teja barra de color blanco.
ahí tengo que empezar a mirar este fabricante de pinturas, en este caso, qué recomendaciones me da, si voy a tener un primer antes, que seguramente lo debo tener porque la teja es muy porosa, qué tipo de pintura debo utilizar. Recuerden que para esto no se puede utilizar cualquier pintura, porque la durabilidad es inferior, porque se pone amarilla, el comportamiento de las pinturas no es el mismo en una pared a instalarla en un techo, ¿listo? Es muy, muy diferente cuando la composición de una pintura de pared a la de una pintura de techo. Entonces no puedo tener cualquier pintura en el techo. Juan Carlos Peláez nos dice por acá, para caminar sobre la cubierta, ¿cuánto es el peso máximo permitido? Oiga, Juan Carlos, excelente pregunta, de las mejores preguntas de la noche. ¿Cómo le parece que uno no camina sobre las cubiertas? Porque las cubiertas se hicieron para proteger la casa, el local, la industria, el garaje, lo que quiera, pero no para caminar sobre ellas. ¿Qué debo utilizar yo para caminar sobre una cubierta? Siempre debo utilizar elementos adicionales. Recuerden que las tejas se parten, ninguna teja está hecha para caminar sobre ella, de ninguna tecnología y de ningún material. Yo debo utilizar siempre un tablón que esté en diagonal a las ondulaciones de la teja, que no sea paralelo porque se puede bailar pues hacia los lados de la ondulación, a no ser pues que tenga unas extensiones, pero lo ideal es que vaya en diagonal y ocupe mínimo 2 apoyos, o sea, que todo el esfuerzo lo haga el tablón, no la teja. ¿Por qué? Porque en la manipulación la teja puede sufrir algún tipo de microfractura que no es visible así a simple vista, pero está ahí, y si yo me paro en ella la puedo partir. Y si no, cuando yo me paro en ella, puedo crear la microfisura y cuando llueva voy a tener ingreso de agua. Después decir, es que la teja es mala. No, es que la teja no se hizo para caminar. Otra de las recomendaciones, cuando yo voy a transitar sobre una cubierta, debo hacerlo cuando la cubierta esté seca. La cubierta no debe estar húmeda cuando yo voy a transitar sobre ella, pero siempre observando los elementos de protección personal. Si tengo posibilidad de instalar una línea de vida, un arnés, lo más importante, y hacerlo con un tablón en diagonal. Nunca caminar directamente sobre la cubierta. O sea, no tengo una respuesta para darle cuál es el peso máximo permitido, porque no hay un peso máximo permitido para caminar sobre las cubiertas. José Maya, bueno, esta ya la había contestado, que es acerca de las canales. Bueno, no veo más preguntas. Si se queda alguna pregunta por ahí en los comentarios, la vamos a contestar. De nuevo, les agradezco mucho haber participado en este Facebook Live. Sigan, como les digo, todas las publicaciones de ADL acerca de las capacitaciones. Se pueden encontrar capacitaciones acerca de diferentes productos que les van a ayudar a enriquecer sus conocimientos. ¿Listo? Que tengan una buena noche, continúen cuidándose en sus casas, con sus familias, observando todos los protocolos de seguridad al salir de casa. Y muchas gracias de nuevo por haber participado en este Facebook Live el día de hoy.